información de lo que está sucediendo, en este caso con la situación de los migrantes en México. Siempre hay excelente información que nos brindan desde Médicos Sin Fronteras. Por eso tenemos en línea a María José Cáceres. María José es coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en México. Es argentina y trabaja ya hace 15 años. Queremos charlar sobre la situación de los migrantes en México. María José, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. Hola, un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te llamo de México, ahí, a Argentina, que hace mucho que no voy Ajá, por esos lados, aunque soy argentina. ajá. Y me imagino que... ¿Y en qué parte de México estás? Ahora estoy en Ciudad de México, pero bueno, como coordinadora medical, lo que hago es visitar regularmente todos los proyectos. Tenemos 4 proyectos acá en México, desde el norte, el centro y el sur. Y bueno, vamos apoyando a todos los equipos que están dando asistencia a toda la población en movilidad. Y bueno, los apoyamos sobre todo en la mejora desde la atención de salud, desde la parte técnica, de calidad, de asegurar la mejor atención que se puede dar en estas situaciones. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos podés contar? C5N está haciendo una cobertura grande de lo que está pasando en la zona de Tijuana, por ejemplo, y tenemos, por Ujú. supuesto, toda la información que desde aquí de la radio la vamos transmitiendo de lo que ha comenzado a suceder a partir de la llegada de Trump. ¿Qué nos puedes contar para que entendamos qué es lo que se está viviendo allí? Bueno, si quieres me gustaría también para quienes nos oyen en este momento un poco contarles el tema de la migración, ¿no? Dale, dale, dale. Eh, Nosotros sobre todo, bueno, ya llevamos en este proyecto casi 12 años trabajando en migración no solamente acá en México, sino también en Guatemala, en Honduras, en Panamá, estamos en Venezuela, estamos en Colombia. Y obviamente una de las poblaciones más vulnerables son las personas que están en movimiento, que están en movilidad. Ujú. Obviamente hemos visto cómo toda la situación se fue deteriorando año a año y sobre todo todas en estos países el contexto de violencia que existe ya de por sí para la gente, para las poblaciones que viven ahí, cada vez se ha incrementado mucho más. Es decir, hay muchos grupos armados, generalmente tienes que dejar sus hogares, reciben amenazas constantemente, situaciones económicas también, como la situación que se está pasando en Venezuela, hacen que tengan que dejar muchas veces muy rápido, sin preparación, dejar su lugar de origen sin haberlo imaginado de alguna manera y tengan con su familia salir, empezar a migrar, vender lo poco que tienen y en el mismo día o en unas semanas tener que empezar a movilizarse. Obviamente que siempre fue sobre todo ir a Estados Unidos, obviamente por la seguridad que ese país, siempre el sueño americano, ¿no? De poder tener un lugar seguro, poder trabajar y poder darle educación a sus hijos. Y esto es lo que nos vemos. Y sobre todo en los últimos 12 años, anteriormente eran mucho más hombres y con los años hemos visto cómo mujeres y niños están empezando estas rutas totalmente peligrosas, ¿no? Totalmente de mucha captación en tráfico de personas, en tráfico sexual, en explotación a los niños. Y obviamente también esto se suma que no es solamente gente de Latinoamérica, se suma también la extracontinental. Ujú. Grupos de africanos que vienen de diferentes partes de África y hasta de Medio Oriente, de Afganistán, de Irán, de todos los lugares que a veces uno no tiene idea, ¿no? Y cómo uno los encuentra también pasando todo esto, desde que llegan por rutas por Brasil, por diferentes rutas por Panamá, por rutas que van intentando seguir por el norte y bueno, y tienen que pasar por México. La situación en México, sobre todo hablando del año pasado, lamentablemente la situación de violencia a nivel general en muchas regiones de México se ha complejizado, ¿no? Y también sabemos que crimen organizado que existe ha encontrado realmente a la migración
un uso, una herramienta para el tráfico de personas, para extorsionar, secuestrar, y realmente, claro, vemos unas situaciones de una exposición hacia la violencia mucho más brutal que en años anteriores. Ujú. A todo esto, el CBP One, que muy conocido porque fue un sistema de regular un poco esta migración y sobre todo intentar ordenar un poco el trámite de asilo y que ellos pudieran en su trayecto por México, en diferentes partes del país, desde que cruzaban ya México, poder empezar a hacer un trámite para que en un mes, o a veces tardaba, vamos, que no siempre tardaba un mes, o tardaba 3 o 6 meses, pero ellos con un tiempo temporal puedan cruzar Estados Unidos de manera legal. Ujú. Esto se cortó. Entonces Claro. lo que generó es que realmente no tengan ya la forma legal, la forma de demostrar su situación económica, social, para que Para realmente ser sea recibidos, reconocido. claro. Ahora, vos lo marcabas Claro, muy por bien recibido se cortó. cuando hacías el análisis de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy en día los migrantes, si se quiere, a ver, es un problema que está en todo el mundo, en algunas regiones más que en otras, pero ¿por qué es una agenda que toma la derecha para perseguir? Muy buena pregunta. Eso no lo sé, no lo sé. Ujú. Yo creo que siempre puede pasar de que, eh, a ver, no lo sé. Capaz que es un poco esto, ¿no? De arreglemos los problemas que tenemos nosotros y no podemos hacernos cargo de De lo los que demás. pasa, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que ningún país hoy por hoy está aislado. Todos los países, bueno, nosotros vemos a nivel global, ¿no? Todo está relacionado con todo. Y no solamente en esto, ¿no? Nosotros, bueno, porque trabajamos en salud, pero y capaz que se puede ver también allá en Argentina, es decir, un problema de dengue, por ejemplo, en Brasil, si no está bien manejado en Brasil, va a repercutir en Argentina. Es decir, no hay manera hoy Claro. por hoy Ujú. de no trabajar en cooperación internacional para poder encontrar soluciones en común. Entonces, Sí, esto es un poco lo sí, mismo, ¿no? claro. Que lo que pasa afuera también te repercute a ti como país. Y yo creo que esa mirada global y de lo que es la cooperación, ¿no? Y como sabes, hace poco todo lo que pasa con la OPS, ¿no? Ujú. O todos los fondos a nivel de cooperación internacional que está totalmente ya disminuido, eso va a tener una afectación muy grande, ¿no? Ahora, María José, Eh, el- el- si vos sí. tendrías que decir cuáles son las principales causas en el mundo por los cuales tanta gente migra. Bueno, las guerras, por supuesto, en algunas zonas en particular, el hambre, me imagino, en los sectores más cercanos a África. ¿Cuáles son los argumentos, las causas que ustedes conocen de por qué tanta migración? Claro. Sí, nosotros a nivel, sobre todo regional, en esta parte de Latinoamérica, está muy relacionado a violencia. Mirá. Lamentablemente hay muchos lugares donde los crímenes organizados toman muchos territorios para utilizarlos y mucha gente de calle. En muchos lugares también esto pasa aquí en México, lugares, y hay también un desplazamiento forzado aquí en México que poco se habla y cada vez es mucho mayor. Gente que deja sus campos por extorsiones y por mucha presión tienen que dejar esos lugares de donde están trabajando, es decir, gente de campo, y se tienen que ir de ahí. Entonces, la mayoría, a ver, lo que nosotros vemos es que, y también por su situación económica, porque no logran tener un trabajo, sí que hay una situación en Venezuela muy compleja. Entonces, claro, la mayoría intenta, yo creo, sobre todo nosotros lo vemos también cuando las mujeres también tienen sus hijos y piensan en su futuro, ¿no? ¿Qué le Ujú. puedo dar a mis hijos? Y ellos, las mismas mujeres siempre te dicen, yo quiero un mundo mejor. Entonces, yo creo que es ese sacrificio que muchos hacen para que sus hijos puedan crecer en un lugar mucho más seguro, ¿no? Ujú. Y no en lugares capaz, o por ejemplo en Honduras, donde hay ciudades con muchísima violencia, no Claro, decir, no, yo quiero que mi hijo se críe en un lugar mucho más mucho más seguro. seguro. Entonces, sí que hay un tema, nuevamente la migración tiene muchos aspectos, muchas Claro. causas del por qué, pero nosotros por lo menos acá podemos asegurar, y de los casos que nosotros vemos, es que hay un tema de afectación
en salud mental, nosotros por eso trabajamos mucho con el tema de la salud mental, porque no solamente ya el dejar su lugar, ¿no? El desarraigo, Ujú. sino es todo lo que han vivido Clarísimo. y todo lo que tienen que ir viviendo durante la ruta. Exactamente, Entonces, exactamente. son situaciones, la Sí, verdad que uno cuando ve casos de violaciones en menores, casos de secuestro, casos de tortura, lamentablemente, ujú. es decir, situaciones muy complejas Bien. y eso nosotros, por eso ponemos mucho hincapié en temas de la salud mental y poder atender a estas personas Claro que que más lo sí. necesitan, ¿no? María José, gracias, gracias por esta charla. Bueno, y es un tema que hay que ponerlo siempre en agenda, porque sucede todo el tiempo y cada vez en más partes del mundo. Te agradezco mucho este rato. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. María José Cáceres, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras.